Buenas noches y bienvenidos una semana más a la réplica de Popular Televisión Melilla. Como ya saben, los martes lo dedicamos a entrevistas y en este primer bloque vamos a hablar de ese informe presentado por el eurodiputado Jordi Cañas en Bruselas y en el que estuvieron el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, junto al presidente también de Ceuta, Juan Vivas, y también estuvo presente la consejera de Hacienda de aquí de Melilla, Dunia Al-Mansuri, pues para pedir que las dos ciudades autónomas tengan una mayor representación en las instituciones europeas. Se hablaron de 3 puntos que vamos a hablarlos aquí de forma más concreta y por eso tenemos como invitada a la consejera de Hacienda, Dunia Al-Mansuri. Le damos la bienvenida, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches a vosotros siempre. Y precisamente pues hablar de ese informe presentado por el eurodiputado de Ciudadanos, Jordi Cañas, y en el que estuvieron la semana pasada en Bruselas, pues bajo ese nombre de Más España y Más Europa, para Ceuta y para Melilla, con esas nuevas estrategias que se plantearon para una mayor integración a nivel político, institucional y económico. Se trataba de 3 puntos, de Schengen, de esa unión aduanera, también de las regiones ultraperiféricas, pero para volver a repetirlo, para resumirlo, para que la gente vuelva a tener esta información, ¿qué es lo que se ha pretendido en Bruselas? ¿Qué es lo que se presentó? Sí, bueno, en primer lugar tenemos que agradecer al eurodiputado Jordi Cañas toda su implicación con las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla. Pocas veces se ha escuchado hablar de nuestra ciudad en el Parlamento Europeo y hay que agradecerle a este eurodiputado pues la gran implicación que está teniendo con las dos ciudades. Es cierto que en el informe que se presentaba pues habían cuestiones, se han abordado 3 cuestiones muy concretas que las has planteado perfectamente, pero bueno, más allá de las conclusiones de este informe, porque bueno, son cuestiones delicadas a la par que complejas a la hora de poderlas desarrollar y a la hora de poderlas implementar, pero bueno, más allá de estas conclusiones, como digo, lo que hay que tener en cuenta es que es un documento que nos invita al debate y nos invita a la reflexión y sobre todo que ese debate se produzca en Europa, que es donde nunca se había producido hasta ahora. Yo recuerdo a dirigentes anteriores de nuestra ciudad a los que se les llenaba la boca de decir que determinadas cuestiones tenían una trascendencia europea y que a nosotros se nos escapaba de las manos, pero nunca nadie fue a Europa ni nunca nadie fue a Bruselas a plantear las cuestiones concretas. Como no podía ser de otra forma, aprovechamos la presentación del informe para marcarnos una agenda paralela, en este caso junto al presidente de la ciudad, y poder abordar otras cuestiones que para Melilla son muy importantes. Yo creo que la reunión troncal fue la reunión que mantuvimos con la representación permanente de España en la Unión Europea, denominada REPER, y ahí es donde planteamos las cuestiones muy concretas para Melilla, independientemente del informe, que era la presencia de Melilla en Europa, que creemos que es fundamental, el establecer en Melilla una zona económica especial y poder tener representación de alguna manera en el Comité de las Regiones. Yo creo que ese debe ser el núcleo importante en cuanto a todo lo que hagamos con Europa. ¿Por qué? Porque tener una oficina de Melilla en Europa nos va a permitir tener un contacto directo, no solo desde el punto de vista de los fondos europeos que al final están gestionados por el Gobierno de España y sí que tenemos línea directa con el Ministerio de Hacienda, que es quien lo gestiona, pero sobre todo para toda aquella normativa europea en la que Melilla se puede ver involucrada o que nos pueda afectar de alguna de las maneras. En la mayoría de las ocasiones nos encontramos con toda esa normativa una vez que está publicada y no tenemos margen de maniobra, y eso lo conseguiríamos con 2 cuestiones, con la oficina, con poder tener representación en el Comité de las Regiones y hablando un poco ya, metiéndome un poco en el informe y en cuanto a mi opinión sobre el informe, no estoy de acuerdo con algunas de las cuestiones que se plantean en el informe, pero sí que planteamos alternativas y una cuestión es importante es que Melilla pueda ser considerada como una de las regiones que padecen, disculpadme que lo lea porque el título es muy largo, es un título específico de los reglamentos europeos, regiones que padecen desventajas naturales o demográficas graves y permanentes, como por ejemplo regiones más septentrionales, insulares o transfronterizas. O sea, yo creo que Melilla, ese artículo parece que lo han hecho prácticamente para nosotros.
El poder tener esa consideración es más adecuada que la consideración de región ultraperiférica que se establece en este informe, porque no cumplimos con las condiciones, pero sí cumplimos las condiciones para que Europa tenga una especial atención con Melilla derivada de estas cuestiones. Europa, a mi entender, está perdiendo una gran oportunidad con Melilla. O sea, Melilla es un territorio olvidado, como reconocía el propio Jordi Cañas, desconocido para muchos eurodiputados que no saben ni siquiera situarnos en un mapa, que eso es triste. Que nosotros pensemos desde Melilla, siempre hemos creído que con todos los problemas de inmigración, de menores, etcétera, éramos prácticamente el foco de Europa, pues todo lo contrario. Y por lo tanto necesitamos que se nos considere, necesitamos que nos conozcan, necesitamos que nos oigan y necesitamos sobre todo que vean la gran oportunidad que tiene Europa de tener un trocito de su territorio en el continente africano. ¿A qué se refiere concretamente? ¿Por las ventajas fiscales o en qué otras características se podría Estoy hablando más, cuando hablo de Europa, más a nivel institucional. O sea, en cuanto a las ventajas fiscales y demás, eso sería más centrarnos en la zona económica fiscal, y eso va más dirigido al modelo económico de Melilla, a que Melilla pues pueda atraer inversión privada que genere empleo y que genere recursos en nuestra ciudad. Cuando hablo de la oportunidad que tiene Europa de tener a un territorio en el continente africano, pues hablo a nivel institucional, el peso que puede tener las instituciones europeas en nuestra ciudad, y hablo por ejemplo del caso de Frontex. Sería muy necesario tener en Melilla una delegación de Frontex, que es la policía europea que gestiona todas las fronteras exteriores de la Unión Europea. Ceuta y Melilla somos una de las pocas fronteras exteriores de la Unión Europea y no tenemos a Frontex en nuestra ciudad. El que podamos ser esa vía de entrada al resto del continente en políticas de desarrollo, en políticas económicas, en políticas sociales, y evidentemente eso beneficiaría a Melilla económicamente por todo lo que supone. Un claro ejemplo es Bruselas. Bruselas es una ciudad muy pequeña cuyo motor principal es precisamente tener una de las sedes del Parlamento Europeo en esa ciudad. Y Melilla podría ser esa pequeña sede de Europa en el continente africano. Yo creo que Europa debe verlo y es obligación de los representantes políticos melillenses hacerles ver esa importancia. Con esa sede, con esa oficina en Bruselas que se ha planteado, ahora hablaremos más concretamente, pero ¿cuáles serían los primeros pasos para trabajar cuando ésta se cree? En la zona económica especial, por ejemplo, porque en el informe no forma parte de esos 3 puntos, pero al final se ha hablado mucho de ello y sobre todo por parte de Coalición por Melilla. Sí, bueno, el tema de la zona económica especial es algo que depende prácticamente del Gobierno de España, por lo tanto es más fácil de implementar y no tiene ese largo recorrido que puede tener otras de las cuestiones que se han venido planteando y que ahora pues parece ser que plantean otros partidos, como puede ser el Partido Popular, ¿no?, cuando hablamos concretamente de la entrada en la Unión Aduanera. En la implementación de esta oficina, los primeros pasos que debemos dar es lo que decía y lo que comentaba hace un momento, sobre todo el poder tener presencia en las instituciones, como puede ser en el Comité de las Regiones, tener esa consideración que nos distinga del resto de los territorios, porque yo escuchaba el otro día a algunos representantes políticos en Bruselas que decían, es que queremos ser igual que el resto de europeos. Claro que sí. Los melillenses tenemos exactamente los mismos derechos que el resto de europeos, pero lo que no podemos pretender es estar en igualdad de condiciones que cualquier pueblo o ciudad de Alemania, de Francia o de cualquier otro país, porque nuestra situación es muy distinta. Soportamos una carga en inmigración que no soportan en París, por ejemplo, por poner una ciudad europea. Pues no podemos pretender que se nos trate de la misma manera. Los derechos evidentemente tenemos los mismos, las obligaciones las mismas, pero cuando yo escucho, ¿no?, la entrada en la Unión Aduanera, ¿sabe alguien realmente qué supone la entrada en la Unión Aduanera? ¿Estamos seguros de que vamos a mantener beneficios fiscales, que podemos mantener el IPSI y que en un momento dado cualquier reglamento que se publique no tenga en cuenta esa diferencia que pueda tener Melilla? Porque estamos integrados. Una vez que estamos integrados es para lo bueno y para lo malo. ¿Estamos ahora en este momento económico y social que tiene nuestra ciudad preparados para eso? Yo creo que no. Yo creo que tal vez en un futuro, que no sé precisar, pueden ser 20, 30 años, podamos hablar de otras cuestiones. Pero el momento actual en el que estamos, Melilla primero necesita asentar un nuevo modelo económico
que no tenemos ahora mismo. La economía de Melilla estaba basada en el porteo y en el comercio atípico, y Melilla ahora mismo está dando los pasos para ese nuevo modelo económico. Estamos empezando a andar hacia una nueva Melilla. En tanto que eso no esté afianzado, que para eso sí nos puede ayudar tener una zona económica especial, no podemos hablar de una integración en la unión aduanera porque nos puede perjudicar en muchísimas otras cuestiones. Cuando se habla de unión aduanera, hay quienes dicen, es que en cuanto estemos integrados en la unión aduanera no vamos a tener que presentar el DNI en el aeropuerto o en el puerto. Están equivocados. Vivimos en África, somos un territorio fronterizo y se van a tener que mantener esos controles en el puerto y en el aeropuerto. Y bueno, perder una serie de ventajas fiscales y perder una serie de condiciones muy específicas en el IPSI. Yo pongo un dato muy concreto, algo que está muy de moda, el recibo de la luz. El recibo de la luz, en Melilla tenemos un 1% de IPSI, gracias a esas diferencias que tenemos con el resto del territorio europeo. Si no tuviéramos esa posibilidad de mover nuestros tipos entre el 0,5 y el 10%, como tenemos por ser diferentes al resto de Europa, posiblemente todos los melillenses estarían pagando un 16% más en el recibo de la luz que lo que pagan ahora. Entonces son todas esas cuestiones a las que hay que prestar una atención, porque sí, puede tener sus ventajas entrar en la unión aduanera, pero te dejas mucho en el camino. Te dejas muchísimo en el camino para lo que aún no estamos preparados. Hombre, si consiguiéramos asentar, que lo vamos a conseguir, ese nuevo modelo económico en el que consigamos tener unas tasas de paro mantenidas un pelín más bajas de las que tenemos ahora, en las que la economía melillense se mueva, en la que haya empleo y en la que haya una serie de cuestiones que diga, bueno, un ciudadano pues en lugar de pagar un 1% de IPSI en la luz va a pagar un 16% de IVA, pues al final no le va a suponer un gasto importante, pero hoy por hoy sí es importante. Hoy por hoy en Melilla las ventajas de no estar en la unión aduanera pesan mucho más que las posibles ventajas que podamos tener en cuanto a un tránsito de mercancía y en cuanto a documentación de la aduana, que cada vez está más normalizado, cada vez está más simplificado y cada vez tenemos menos problemas, que seguramente me preguntarás ahora por el tema de correos, que viene un poco a colación de esto. Pero que tenemos que tener muy claro cuáles son esas ventajas y cuáles son las desventajas. De hecho, yo en la propia presentación hice algunas preguntas que no fueron contestadas, porque es verdad que hay temas espinosos en cuanto a esa entrada o posible entrada en la unión aduanera. Y yo, como responsable política y representante del pueblo, no puedo aconsejar algo que yo entiendo que nos puede traer en este momento más desventajas que ventajas. En resumidas cuentas, los puntos, aparte de la unión aduanera, en las que no estaría de acuerdo, también sería Schengen, ese otro punto en el que existe ese debate. Yo ciertamente, como he dicho al principio de mi intervención, este documento lo veo más como un elemento de debate que como un documento de propuestas que yo asumiría. Yo inicialmente no asumiría, como he dicho ya, la de región ultraperiférica, porque hay que ser realista, hay que conocer los reglamentos, y no encaja Melilla en la definición de región ultraperiférica. Sí que encaja en ese otro tipo de territorios que he mencionado, de territorios con desventaja, como ser transfronterizos, que es nuestro caso. Y en cuanto al tema de Schengen, igualmente, no creo que vaya a beneficiar a Melilla esa plena integración, porque somos territorio Schengen, que nadie se equivoque, somos Europa. Sobre la excepcionalidad, ahí está el debate. Somos Europa, que nadie intente convencernos de lo contrario, porque somos Europa. Otra cosa es que no se nos haya escuchado lo suficiente y no se nos conozca lo suficiente, pero sí lo somos. Y en cuanto a esas excepcionalidades, yo creo que es una cuestión que hay que tomar con mucha precaución por el impacto que puede tener tanto en lo social como en lo económico. Melilla está trabajando en un nuevo modelo económico, y yo lo he repetido hasta la saciedad, un nuevo modelo económico del que no nos haga depender de Marruecos, sí, pero también necesitamos que la gente de Marruecos pueda venir a Melilla a consumir, y sería ideal que pudiéramos prestar determinados servicios que demandan la población del otro lado de la frontera, que al final en Melilla lo que generan es economía y empleo, independientemente de que haya quienes le guste más o le guste menos, pero es la realidad de Melilla. Y el eliminar
esa excepción que tenemos en cuanto al paso de personas a uno y otro lado de la frontera se está viendo con lo que está ocurriendo actualmente en la frontera. Colas eternas para sellar los pasaportes de entrada, de salida, y muchísima gente de Melilla que ha desistido, ¿no?, en cruzar la frontera por todas las trabas burocráticas y administrativas que nos encontramos actualmente, así como de aquellas personas que del otro lado de la frontera quieren venir a Melilla a consumir y a dejarse su dinero en nuestra ciudad. Quería preguntarle más en ese sentido, porque justamente mañana ya empieza esa normativa sanitaria para traer desde Marruecos pues productos de origen animal, como puede ser el pescado, también esa limitación que va a ser para consumo personal, así lo anunciaron desde delegación, y precisamente el presidente de su partido, Mustafa Berchan, la semana pasada criticó esta medida y criticó a la delegada del Gobierno. Quería preguntarle, también como miembro de Coalición por Melilla, pero también como miembro del Gobierno de la ciudad, ¿qué piensa al respecto en cuanto a esta medida? Porque se habló también de no depender tanto económicamente de Marruecos, pero aquí también está el tema de la compra para uso personal y ese paso de mercancía. A partir de mañana pues ya se establecen esas normas limitadas. Quería preguntarle su punto de vista. Aquí hay varias cuestiones que hay que poner sobre la mesa. En primer lugar, que una cosa es el paso de mercancía documentada, que eso es lo que creemos que se debe producir de forma regular y normal, y otra cosa es el libre comercio, que cada uno pueda comprar lo que quiera donde quiera. A mí me parece totalmente, y voy a hablar en nombre de miembro de Coalición por Melilla, me parece, y discúlpenme el término, absurdo tener a la Guardia Civil pesando fruta, verdura o pescado. Yo creo que la Guardia Civil tiene una labor mucho más importante que hacer en cuanto a otra serie de controles, como puede ser la trata de personas, de estupefacientes, etcétera, como para estar pendiente de cuánto pesa una sandía. Y disculparme la simplicidad del término que estoy utilizando, pero es que no me parece ni adecuado ni me parece correcto, independientemente de que yo siempre defienda el comercio local, que eso lo seguiré haciendo. O sea, yo siempre defenderé que se consuman productos en los establecimientos locales, pero tenemos libertad, ¿no? Vivimos en un país, en un continente en el que el libre comercio y la libertad de comprar uno donde quiera, la libre competencia, es algo que todos defendemos. Y en este sentido me parece que la actitud de la delegada del Gobierno es muy intervencionista y muy limitativa en cuanto a que los ciudadanos puedan comprar lo que quieran y donde quieran. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con esa medida tomada por la delegación del Gobierno, porque al final considero que la incidencia que puede tener en el comercio local es bastante pequeña. De hecho, no creo que haya habido una gran diferencia desde que abrió la frontera hasta ahora. Normalmente son productos frescos que se suelen comprar en tiendas de proximidad. Sí, que te puedes comprar unas patatas y unos tomates que te pueden durar una semana, pero al fin y al cabo el restringir de esa forma las libertades de los ciudadanos no me parece una actitud adecuada. Para terminar, en cuanto al informe de Bruselas y volviendo un poco al tema anterior, la oficina, esa sede, ¿cuándo va a ser la próxima reunión para empezar esos trámites, para empezar a implementar esa sede de Melilla en Bruselas? Bueno, estamos en contacto con los representantes de la REPER, que como he explicado antes es la representación permanente de España en Europa, porque nos planteaban la posibilidad de disponer de un espacio en sus propias oficinas, porque de hecho hay ya 7 comunidades autónomas que tienen instalaciones y que tienen un espacio en ese edificio de titularidad pública, con lo cual nos ahorraría costes y podríamos funcionar de una manera colaborativa con otras comunidades autónomas y aprovechar pues ya esa red que ellos tienen de contactos y de conocimiento para que Melilla se pueda beneficiar. Como digo, estamos en contacto con ellos, pendientes de fijar una segunda reunión a nivel ya técnico, un poco por fijar de qué manera se debe hacer. Estamos hablando, como digo, de instalaciones públicas, de titularidad pública, por lo tanto los costes serían menores y sobre todo eso, pues tener 1 o 2 personas que se dediquen exclusivamente a los asuntos de Melilla en Europa. Quería también aprovechar y preguntarle por una valoración de los últimos datos del paro aquí en Melilla. Para recordar, pues serían 7.566 personas paradas, ha descendido un 2,79%.
También resaltar que en el último mes se han contabilizado 1.571 contrataciones, lo que supone también un incremento de un poquito más del 14%. ¿Una valoración por parte de la consejera de Hacienda? Bueno, la valoración es positiva y sobre todo valoración positiva teniendo en cuenta el dato catastrófico que siempre nos situaba en 10 puntos de diferencia por encima de la media nacional. Esa diferencia la hemos acortado, que era uno de los grandes objetivos que teníamos. El no tener esa diferencia con el resto del territorio nos permite estar en igualdad de condiciones y aunque el dato de un solo parado siempre es malo, pero bueno, más o menos vemos que nos estamos comportando de una forma similar al resto del territorio, que no ocurría en épocas anteriores. Y otro dato muy importante a valorar y a tener en cuenta es que hemos conseguido reducir en 30 puntos el desempleo juvenil, algo que siempre había sido un mal endémico en nuestra ciudad. Siempre estábamos en torno al 70% de paro juvenil, lo cual que con algunas medidas muy concretas, muy criticadas, pero yo creo que han sido muy positivas, como este plan de empleo específico para jóvenes, con el cual se han contratado a más de 200 personas de menos de 25 años, son medidas muy quirúrgicas y diseñadas precisamente para atajar la parte del problema más sangrante, y en este caso el paro juvenil y el desempleo femenino. Son cuestiones que estamos trabajando de forma muy directa y seguiremos. Tenemos previsto para el mes de julio aproximadamente sacar las bases de la convocatoria para una segunda fase de este plan de empleo por parte de la ciudad autónoma, en el que se pretende contratar en torno a entre 200 y 300 personas que puedan insertarse en empresas, en ONG y en diversas entidades. En este caso es cierto que intentaremos priorizar algunos grupos, pero va dirigido ya a todas las edades y a todos los segmentos. Y son medidas, como digo, muy específicas, muy concretas, con las que pretendemos pues cerrar esas heridas que son las que más daño hacen a la ciudadanía. Se podría decir que en estos 2 últimos años, marcados por la pandemia y con una frontera cerrada, que ya no lo está, la situación económica de Melilla ha procurado cambiar, y uno de los principales cambios son las contrataciones en sectores que trabajaban anteriormente en los transfronterizos. Sector de la construcción, sector de limpieza, empleadas del hogar. Ha cambiado el paradigma. Ahora pueden entrar los transfronterizos, pero también hay medidas más concretas por parte del Gobierno de España para, al fin y al cabo, potenciar ese empleo en la ciudad. Todavía es pronto para saber qué va a pasar con los transfronterizos, porque algunos pues están intentando mantener su documentación en regla. Algunos se han quejado precisamente porque no recibieron la carta de despido en su momento. Sin embargo, pues los empresarios locales, algunos empresarios locales ya han empezado a contratar a personas de aquí de Melilla. ¿Se va a seguir en la línea de ese cambio de paradigma en la ciudad en cuanto a priorizar la contratación de residentes aquí en Melilla antes que los transfronterizos? ¿Y cómo ve que debe ser esta situación? Bueno, aquí hay también varias cuestiones que matizar. En cuanto al tema de los transfronterizos, porque sí es cierto que cuando se habla del desempleo hay muchos que quieren achacar esa bajada al desempleo a la falta de trabajadores transfronterizos. Y sí es cierto que nosotros lo hemos analizado y son en torno a unos 200 trabajadores. Sin embargo, el desempleo ha bajado muchísimo más y, como bien apuntaba, las contrataciones en este mes han superado las 1.400. Dejando ese dato de lado, pero que creo que es importante, hay que tener en cuenta que el empleo que se está generando en la ciudad también tiene mucho que ver con la inversión pública. No olvidemos que en 2 años de presupuestos de la ciudad autónoma hemos puesto en el mercado más de 100 millones de euros en inversiones para las que evidentemente se necesita todo tipo de trabajadores relacionados con la construcción. Eso, queramos o no, también está generando esa creación de empleo. Hemos mantenido a las empresas melillenses y entre el año pasado y este año son más de 30 millones de euros lo que hemos puesto en circulación. Todo eso metido en una coctelera ha propiciado que estemos como estamos, ha propiciado que Melilla no se hunda y puestos a comparar, comparemos los datos de Ceuta. Ceuta no ha conseguido bajar de los 11.000 desempleados, Melilla sí lo ha conseguido. Algo estaremos haciendo diferente a lo que se hace en Ceuta, donde también había un número importante de trabajadores transfronterizos. Por lo tanto, yo creo que el ver a los trabajadores transfronterizos como una amenaza
o pensar que el paro en Melilla va a volver a subir porque se abra la frontera, yo creo que es un error, porque al final hay unos sectores muy concretos, muy específicos a los que se pueden dedicar estos trabajadores transfronterizos, y no creo que con eso vaya a afectar ni vaya a perjudicar a los desempleados melillenses o a los trabajadores melillenses. Lo que se está haciendo es precisamente lo contrario: buscar nichos de mercado, buscar alternativas, y la apuesta tan importante que ha hecho este gobierno con la inversión pública y con las ayudas a las empresas, yo creo que han sido el caldo de cultivo para que hoy estemos en los datos que estamos. Y ve bien estas medidas también del Gobierno central, en el que se pide pues que ya no se vuelva a esa situación antes del cierre de la frontera, en el que muchos trabajadores transfronterizos estaban contratados de forma ilegal. Hombre, evidentemente eso no se puede permitir. Lo normal es que un trabajador transfronterizo cruce la frontera con su permiso de trabajo. Eso tampoco puede ser una fórmula para no dejar entrar gente a Melilla. A ver si me explico. No solo podrán entrar los que tengan un permiso de trabajo transfronterizo, volvemos un poco al tema de las excepciones de Schengen. Necesitamos que pueda entrar gente del otro lado de la frontera también a consumir y a gastar dinero en Melilla. Pero cuando hablamos de derechos laborales, evidentemente todo trabajador tiene que estar dado de alta en la Seguridad Social, todo trabajador debe tener su permiso de trabajo, y me parece que es lo normal y esa debería ser la tónica habitual: respetar los derechos de los trabajadores, independientemente que sean nacionales o, en este caso, extranjeros, que creo que es lo que hay que priorizar. Como no tenemos mucho más tiempo, pero sí quería preguntarle por el tema de Correos. Ya en el último pleno pues comentó que se está trabajando con la empresa también, en conversaciones con la ciudad autónoma de Ceuta, pues para tratar este impuesto que se ha visto incrementado en la factura de las personas pues que consumen ese comercio online y piden paquetería. También recordemos que el año pasado pues se presentó una enmienda en este sentido, para modificar la ley del IVA, que también afectaría al IPSI, al impuesto que se tiene en Melilla. ¿Cómo continúan esas conversaciones? Ha pasado poco tiempo desde esa explicación, pero para retomar también este tema. Sí, bueno, en este caso recordar que no es un impuesto, es una tarifa que cobra la empresa, que no tiene nada que ver. La ciudad autónoma no recauda absolutamente nada de esa tarifa que cobra Correos. Es una tarifa por la prestación de sus servicios que la empresa ha decidido cobrar. Otra de las cuestiones importantes a recordar es que los ciudadanos melillenses se pueden gestionar el autodespacho a través de la propia página de la agencia tributaria. O sea, si tú pagas tu impuesto a través de la agencia tributaria, ya cuando llegue a Melilla, Correos no te tiene por qué gestionar la declaración H7, que es la declaración simplificada del impuesto. Y en cuanto a lo que me comentaba, es cierto que en el año 2021 ya presentamos una enmienda a la modificación de las leyes del IVA, que venía de ese reglamento europeo, esa nueva directiva europea en la que se eliminaba la exención a los paquetes de bajo valor. O sea, todo emana de ahí, todo viene de ahí. Nosotros lo que hicimos fue presentar junto a la ciudad de Ceuta una enmienda para que los operadores digitales o cualquier página web que venda productos pueda cobrar el IPSI, de tal forma que ya no tendría que haber ningún otro trámite aduanero, más que cuando tú compras un producto, pues ya sabes, en función del tipo que corresponda, entre el 0,5 y el 10, cuánto tienes que pagar de IPSI, te lo cobran en la misma factura y ya solo tendrías que pagar los gastos de transporte. Estamos luchando por eso, porque entendemos que eso simplificaría muchísimo las gestiones e incluso permitiría que empresas melillenses también pudieran exportar productos con estas condiciones al resto del territorio europeo. Yo creo que es una enmienda importante. No nos la aceptaron el año pasado, pero bueno, vamos a seguir insistiendo. Estamos, como digo, en conversaciones con el Gobierno de Ceuta, porque estamos intentando perfilarla y darle una nueva forma, por especificar mejor algunas cuestiones y ver si conseguimos el apoyo del Gobierno de España, del Congreso e incluso del Senado. Ahí tenemos también a 3 representantes que nos podrían ayudar perfectamente en esta labor, como son el diputado por Melilla y los 2 senadores. Son cuestiones que son interesantes e importantes para nuestra ciudad y que bueno, que nosotros seguimos trabajando por facilitarle la vida a los melillenses, y al igual que decía que los melillenses tienen derecho a ir a la provincia de al lado a comprar
lo que crean oportuno, también tienen derecho a poder hacer sus compras online donde quieran, como quieran y con todas las facilidades. Pues aquí ya finalizamos, no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias, consejera, por estar con nosotros de nuevo en la réplica. A vosotros siempre, buenas noches. Y como siempre, muchas gracias a los espectadores por ver esta primera parte de la réplica de este martes. Vamos a hacer una pequeña pausa publicitaria y después volvemos. Muchas gracias.